Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Historiando. En los videos anteriores hemos hablado sobre la Alhambra de Granada y sus joyas arquitectónicas y hemos mencionado el Palacio de Carlos V. En esta ocasión te invito a que conozcas quién fue Carlos V y por qué le llamaban el César. Carlos V, conocido como el Rey Soldado o el César, fue hijo de la reina Juana I de Castilla, a la que llamaron Juana la Loca, y de Felipe I de Castilla, nieto de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, y nieto del emperador Maximiliano de Austria por la parte paterna. Carlos nació en Gante, actualmente Bélgica, el 24 de enero del año 1500. Su nacimiento se produjo durante la celebración de un baile en el palacio Casa del Príncipe Prinsenhof de Gantes, Flandes, cuando la embarazada archiduquesa doña Juana comenzó a sentir fuertes dolores en el vientre y se dirigió a un retrete donde ocurrió el nacimiento. Fue bautizado como Carlos por deseo de su padre y en recuerdo de su bisabuelo Carlos el Temerario, quien había muerto en la batalla de Nancy en el año 1477. Creció y se educó en la región de Flandes. Tras la muerte de su padre en 1506, el entonces príncipe quedó bajo la tutela, junto a sus hermanas Leonor, Isabel y María, de su tía Margarita de Austria, que ejercía la regencia de los Países Bajos. Su lengua materna fue el francés, pero también aprendió latín, alemán e italiano. Cuando tenía 4 años, es reconocido como príncipe de Castilla, al morir su abuela Isabel la Católica. Con 5 años se convirtió en duque de Borgoña, y tras la muerte de su padre y con 7 años ya era el soberano de los Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y en 1515, con 16 años, fue declarado mayor de edad y estableció su corte en Bruselas. Un año después, en 1516, la muerte de Fernando el Católico, su abuelo materno, le abre el futuro español. Dado que su madre Juana vivía, le correspondía el título de gobernador de los reinos hispanos, para regirlos en nombre de su madre. Pero el futuro Carlos V pretende que las Cortes de Castilla y de Aragón le proclamen rey. Convertirse en rey en vida de su madre era algo inusitado. El 21 de marzo, Carlos envía una carta a Castilla en la que informaba de su decisión de titularse rey. Tras largas deliberaciones del Congreso, el 3 de abril, el cardenal Cisneros comunicó al reino la decisión de Carlos. La fórmula que acabó imponiéndose fue la de que reinara conjuntamente con su madre, ignorando el planteamiento de incapacitar jurídicamente a la reina Juana, aunque siguiera de hecho en su cautiverio de Tordesillas, que había ordenado Fernando el Católico. Carlos V llega por primera vez a España en 1517 por el pequeño puerto asturiano de Tazones, el 17 de septiembre de 1517. El cardenal Cisneros, que había estado gobernando Castilla, lo esperaba para traspasarle el poder, pero este fallece antes de que pudiera realizarse el encuentro. Recién llegado a España, visita a su madre Juana en Tordesillas y conoce a su hermana Catalina, que vivía su triste infancia al lado de su madre. En su entrevista con su madre, la reina Juana obtuvo la licencia de ésta para gobernar España a su nombre. En 1518 convocó en Valladolid las primeras Cortes de Castilla y allí conocería a su hermano Fernando, que había nacido en Alcalá de Henares en 1503. Las Cortes castellanas se mostraron firmes con el nuevo rey. Este debía hacerse pronto con la lengua y las costumbres de sus nuevos súbditos hispanos. Pero la nota extranjerizante de Carlos V y de su cortejo, en su mayoría flamenco, hizo que comenzara a germinar el descontento. Luego de un proceso de 4 largos años, Carlos se convertía en el primer monarca en ostentar las coronas de Castilla, Aragón y Navarra. Encontrándose en Barcelona, muere el emperador Maximiliano, su abuelo paterno, lo que le abría la vacante al imperio.
La corona de emperador no era hereditaria, sino electiva, y Carlos presentó su candidatura, pero no era el único candidato. Sus diplomáticos tuvieron que luchar fuertemente contra las aspiraciones del rey Francisco I de Francia. Sin embargo, Carlos fue elegido, y el joven señor de Flandes y rey de las Españas se convertiría en el nuevo emperador Carlos V. La noticia de su proclamación imperial le llega estando en Barcelona, el 6 de julio de 1519, noticia acogida calurosamente por los catalanes, y Carlos decide acudir al imperio para ser coronado. Entonces se dirige a Santiago de Compostela para obtener el dinero que necesitaría para la coronación. Inicialmente las cortes se opusieron, ya que no entendían la preferencia de los intereses en Alemania sobre los castellanos, y además requerían su presencia en el reino. Hicieron falta 5 votaciones para su aprobación. El día que embarcó en La Coruña con destino a Alemania, dejó tras de sí un reino revuelto, a punto de estallar. La coronación imperial se llevaría a cabo en Aquisgrán, el 23 de octubre de 1520. Allí proclamaría solemnemente que defendería a la Iglesia romana, y estaba dispuesto a emplear todas sus fuerzas para defender la Iglesia y la fe de sus mayores. Pero le urgía regresar a España, no sin pasar antes por Inglaterra para afianzar su alianza con Enrique VIII, lo que lograría por el Tratado de Windsor en 1522, un tratado que tendría una cláusula que contenía su compromiso matrimonial con la princesa María Tudor, hija de Catalina de Aragón. El recién estrenado emperador tiene 4 objetivos primordiales: pacificar España, doblegar Francia, defender a Roma y combatir el turco. Para 1522 la situación en España empezaba a mejorar. Los comuneros castellanos ya habían sido vencidos y sus cabecillas habían sido ejecutados. En la primavera de 1522 se había rendido Toledo, el último bastión comunero, y unos meses más tarde las otras alteraciones en tierras hispanas, las Germanías de Valencia y Mallorca, también eran sofocadas. En 1525 Francisco I invade el Ducado de Milán, la principal potencia del norte de la península itálica. Carlos V se ve imposibilitado de acudir desde España, pero la batalla de Pavia fue una gran victoria imperial, en la que se toma prisionero al rey de Francia Francisco I. El resultado final de la Primera Guerra con Francia llevaría al Tratado de Madrid de 1526, en el que Francisco I se comprometía incluso a devolver el ducado de Borgoña, ocupado medio siglo antes por el rey Luis XI, en pugna con Carlos el Temerario, el bisabuelo de Carlos V. El emperador había alcanzado un inmenso poderío. No solo era el rey de España, sino que dominaba media Italia, con Nápoles, Sicilia, Cerdeña y ahora Milán. Era el señor de los Países Bajos y del Franco Condado, y emperador de la cristiandad, y el señor de las Indias Occidentales. Ya por aquellas fechas Hernán Cortés le había hecho dueño del imperio azteco. El Papa Clemente VII se declara su enemigo y crea la Liga Clementina, promovida por este para combatirle. Y Suleimán, a instancias de la diplomacia francesa, se sumaría a la gran alianza contra Carlos V. Pero Carlos logra una fuerte alianza con Portugal, con una doble alianza matrimonial, el matrimonio de su hermana Catalina con Juan III, rey de Portugal, y el suyo propio con la hermana del rey, la princesa Isabel. El matrimonio del emperador se realiza el 11 de marzo de 1526 en el Real Alcázar de Sevilla. Fue durante este periodo que viaja a Granada y manda construir su palacio dentro de la Alhambra, el famoso palacio de Carlos V. Este matrimonio vulneraba el Tratado de Windsor con Inglaterra, por lo cual se gana un nuevo enemigo, el rey Enrique VIII. Carlos V fue librándose de todas sus amenazas, menos de una, la turca. No pudo socorrer a su hermana María, que en 1521 se había casado con el rey Luis II de Hungría,
y tuvo que asistir impotente a la invasión de Hungría por Solimán en 1526 y a la batalla de Mohaç, que dejaba a Hungría bajo el dominio turco, con la muerte del joven rey Luis II. Pero la guerra en Italia no le fue tan favorable a los aliados de la Liga Clementina. Un ejército imperial reclutado en buena parte en Alemania entró en Italia con tal ímpetu que se plantó ante la misma Roma, tomándola por asalto y sometiéndola a un espantoso saqueo durante una semana, el famoso saqueo de Roma. La guerra por el dominio de Italia había concluido con un tratado ratificado por la Paz de las Damas en 1529, una paz que permitiría a Carlos V pasar a la siguiente fase: encarar el problema religioso en Alemania y emprender la cruzada contra el Islam. Pero antes debía llevar a cabo una jornada triunfal, su coronación de manos del Papa Clemente VII, su antiguo enemigo de Bolonia. En 1529, Suleimán irrumpe de nuevo con un formidable ejército Danubio arriba, conquistando Buda, la capital de Hungría, y ataca a Viena, poniéndole un estrecho cerco. Sin embargo, la ciudad resistió heroicamente y el turco se tuvo que retirar de Austria. Y Carlos pudo celebrar su brillante coronación en Bolonia en 1530, mientras dejaba en España como gobernadora a su esposa, la emperatriz Isabel. Para entonces ya habían nacido sus hijos, el príncipe heredero Felipe en 1527 y la infanta María en 1528. De Bolonia, Carlos V pasaría a Italia, donde tenía pendiente la cuestión religiosa, con el activo proselitismo de Lutero, pero las conversaciones entre las dos religiones mantenidas en Habsburgo en 1531 no lograron la ansiada unidad de la cristiandad, pero consiguió que reconocieran a su hermano Fernando como rey de romanos, y por tanto como su sucesor en el imperio, y a su hermana María como gobernadora de los Países Bajos en 1531, como sucesora de su tía Margarita de Austria, que había muerto. La nueva ofensiva de Suleimán contra Viena cogió a Carlos V en Alemania. Si no pudo lograr la unidad religiosa, sí pudo unir a católicos y protestantes para combatir al turco. Las vanguardias turcas llegaron hasta las proximidades de Viena, pero la resistencia que encontraron y el anuncio de que Carlos V se aproximaba con un poderoso ejército los hicieron batirse en retirada. El campo quedaba para Carlos V y suya era la victoria, sin derramamiento de sangre. Su prestigio se hizo enorme, demostrando que lo que antes lograban sus generales, ahora él mismo era el que lo conseguía. La figura del rey soldado, del César, la del emperador victorioso rigiendo a la Europa cristiana, se afianzaba. De regreso a Italia, en 1533 pasaría por Bolonia para entrevistarse de nuevo con el Papa Clemente VII y convoca a su corte a un gran pintor del Renacimiento italiano, Tiziano, el artista que daría ya para la posteridad la imagen del nuevo emperador. Ya en España, Carlos V dedica el año 1534 a visitar las principales ciudades de Castilla la Vieja. Era como afianzarse en sus raíces hispanas, y es entonces cuando recibe la alarmante noticia: Barbarroja, el bey de Argel y almirante de la flota turca, había tomado Túnez y en sus correrías asolaba el sur de Italia. Entonces Carlos V decide hacer la gran cruzada contra el poderoso turco, cabeza del Islam, que ponía en peligro a Roma, cabeza de la cristiandad, y como tal fue sentida en las dos penínsulas, tanto en Italia como en España. Fue una campaña difícil, pero a mediados de julio se tomaba su fortaleza principal, la Goleta, y 11 días después, el día de Santiago, la misma Túnez. Carlos V deshacía aquel nido de corsarios y liberaba a Italia de tan peligrosa vecindad, liberando a miles de cautivos. Pero Barbarroja se salvó refugiándose en Argel, asolando poco después las costas hispanas y en particular Ibiza. Regresa aquel otoño a Italia, visitando sus reinos de Sicilia y Nápoles y entrando triunfante en Roma.
Ya no era el señor del ejército indisciplinado que 8 años antes había saqueado la ciudad santa. Fue aclamado y recibido en triunfo como el libertador, y en Roma tuvo un discurso memorable ante el Papa Pablo y el colegio cardenalicio, su famoso discurso de 1536, famoso porque fue pronunciado completamente en español, lo que lo hizo más significativo aún. Por una vez, Carlos V estaba dispuesto a ser el primero en desencadenar la guerra contra Francia, pues en Túnez se había hecho con un botín muy particular, las cartas de Francisco I a Barbarroja, que probaban la traición del francés a la cristiandad, y eso merecía un castigo. De ese modo, en el verano de 1536, Carlos V dejó la cruzada contra el Islam, volcándose en esa guerra contra el francés. Sin embargo, no saldría victorioso y tendría que retirarse, pero consideró que le había propinado un castigo a Francisco I, pero en la retirada perdió muchos de sus hombres, entre ellos algunos de los más valiosos, como el escritor Garcilaso de la Vega. Aquellas navidades Carlos V las pasaría en Tordesillas, como un signo de sus sentimientos familiares. El sistema de vigilancia de la reina Juana se mantenía, pero Carlos quiso hacer ver a toda la corte que la reina era su madre y que no la tenía abandonada. En 1537 el Papa Pablo III trató de reconciliar al emperador con Francisco I, promoviendo una entrevista, pero no lo consiguió. Sin embargo, sí se reúne con el rey francés, el cual le invita a ser su huésped. No se consiguió una paz perpetua, pero sí algunas treguas. Y esto fue cuando Carlos V, creyéndose apoyado por Francia, planeó una vasta ofensiva contra el Islam, creando la Santa Liga con el Papa y con Venecia, comprometiéndose a aportar la mitad de los gastos de la campaña, y como primer tanteo de aquella cruzada mandó a establecer una cabeza de puente en la costa dálmata, pero se ve obligado a abandonar la cruzada debido a haber recibido información de su hermana María de Hungría, que le hacía saber la advertencia de Francisco I de Francia que no consentiría aquel ataque de la cristiandad contra el turco, y el peligro de encontrarse con una guerra a sus espaldas, acaso con la invasión de las tierras en las que había nacido, era enorme, y por este motivo abandonó la cruzada, dejando sin efecto la Santa Liga. Estos hechos provocaron lo que posteriormente fuera llamado el Holocausto de Castelnuovo, un penoso sacrificio de la unidad militar de Luis de Sarmiento, que hubo de afrontar la avalancha de la marina y del ejército turco al mando de Barbarroja, negándose a rendirse, pues habían jurado defender aquella plaza en nombre del emperador. Barbarroja invertiría 22 días para recuperar Castelnuovo. Durante estas acciones morirían un total de 12.000 hombres. El 1 de mayo de 1539 moría a causa de un mal parto su esposa, la emperatriz Isabel. Y la ciudad de Gante, en la que había nacido, se había rebelado a causa de los muchos impuestos que sufría, y Carlos V se dispuso a partir hacia esa ciudad. Entonces recibiría un mensaje de Francisco I que le invitaba a que cruzase por Francia. Carlos V estaba entonces en España y pudo hacer su viaje por tierra y no por mar. En diciembre de 1539 atravesaba Francia con su cortejo. En todas partes fue objeto de una cordial acogida, como si entre ambos pueblos no hubiera existido ninguna diferencia y menos una guerra. De ese modo pudo presentarse a principios de 1540 en Bruselas, procediendo al severo castigo de Gante, la ciudad rebelde. De allí pasaría a Alemania para intentar un último acuerdo entre católicos y protestantes, pero con el mismo resultado, nulo. Allí estuvo hasta bien entrado el año de 1541 y se dispuso a acometer la toma de Argel.
Pero esta campaña fracasó y el propio Carlos V corrió serio peligro de morir en aquella empresa tan tardíamente acometida. Definitivamente el sueño de cruzado de Carlos V llegaba a su fin. Carlos V intenta unas treguas con Turquía, de las que deja testimonio en las instrucciones que manda a su hijo Felipe cuando se ausenta de España. Francisco I no había quedado satisfecho con todo lo que se prometía después de su hospitalaria acogida a Carlos V en el invierno de 1540, y la cuestión alemana cada vez más inquietante, con la formación de una liga que unía a todos los príncipes protestantes, la Liga de Smalkalden. A esto se le añadió otro adversario, el duque de Cleves, deseoso de agrandar sus dominios a la costa de los Países Bajos, y apoyado por Francia, que aprovechó la muerte violenta de dos de sus diplomáticos para declarar la guerra. En 1543 ya se había producido la rebelión del duque de Cleves. Los Países Bajos se hallan en claro peligro, y como no puede abandonar a su suerte sus tierras natales, Carlos V decide salir de España. Tiene que dejar como regente a su hijo Felipe, pese a su corta edad, pues aún no había cumplido 16 años. Concierta su matrimonio con la princesa María de Portugal, en parte para dejar resuelto el siempre espinoso problema de la sucesión, y en parte para asegurar al menos a las espaldas la firme alianza portuguesa. Carlos V hará más para dejar en orden los reinos hispanos, pone al lado de su hijo, todavía un muchacho, a los mejores ministros con los que cuenta. Y no se conforma con eso, sino que le escribe a su hijo personalmente unas instrucciones privadas verdaderamente admirables y de las que trasciende toda la sabiduría política del emperador y su gran concepción moral como estadista de altos vuelos. Carlos V deja España en la primavera de 1543, embarcando en Barcelona con dirección a Génova. Atraviesa el norte de Italia y se presenta en Alemania. En Italia se entrevista por última vez con Pablo III, con el que trata la posibilidad de convocar un concilio que afronte la solución de la división religiosa entre católicos y protestantes. El 22 de agosto planta su ejército ante Düren, una plaza del duque de Cleves considerada por su fortaleza inexpugnable. En la alborada del 24 inicia su bombardeo, y a las 2 de la tarde se da la orden de asalto, y en unas horas aquella plaza que parecía inexpugnable sucumbe bajo el ímpetu de los tercios viejos. Fue una victoria fulminante, creándose un término de guerra relámpago que después tanto juego dará en la historia de Europa, producto de lo cual las otras plazas fuertes del duque de Cleves se rendirán, y el duque se entrega en manos del emperador. Ahora le tocaría el turno al rey francés. Sería la cuarta guerra contra Francisco I. Su penetración en el norte de Francia es tan fulminante que obliga a Francisco I a pedir la paz, mediante el Tratado de Crepy. En Crepy, Francisco I promete apoyar a Carlos V para que el Papa convoque el anhelado Concilio de Trento. El famoso concilio abriría sus puertas en 1545. Al año siguiente muere Francisco I y el emperador tiene que enfrentar el último reto, la guerra con la poderosa Liga Alemana de los Príncipes Protestantes. Para ese gran combate que muchos tienen por imposible, Carlos V reúne sus mejores tropas. Un buen núcleo está reclutado en la misma Alemania. María, su hermana, le ayuda con importantes contingentes de los Países Bajos, y de España y de Italia le llegan los temibles tercios viejos, junto con formaciones auxiliares italianas. Finalmente, para esta campaña, Carlos V puede contar con su propio hermano Fernando y tiene grandes generales que le secundan, como el alemán Mauricio de Sajonia y sobre todo el duque de Alba. Será una guerra que se decidirá en 2 campañas. En la de 1546, Carlos V, eludiendo una prematura acción campal, supo con hábiles marchas y contramarchas poner en jaque al enemigo, hasta obligarle a licenciar sus tropas, entrado el invierno.
mientras que él resistía con sus soldados estoicamente aquel duro invierno. Al final de la campaña, media Alemania quedaría a su merced. Ya en 1547, Carlos V decide dar un golpe decisivo y en la misma primavera de aquel año inicia una ofensiva sobre el curso medio del río Elba, que en una sola batalla le dará la más brillante de las victorias, la de Mollberg. Esta victoria fue aplastante y el ejército protestante, vencido y sus principales jefes prisioneros, sería la victoria inmortalizada pocos años después por el pintor Tiziano, en su famoso cuadro en el que nos presenta a Carlos V cabalgando por la campiña alemana lanza en ristre. La victoria de Mollberg deja a Carlos V como el gran vencedor de una Europa que parecía bajo su dominio, y ello cuando en el Perú había sido dominada la peligrosa rebelión de Gonzalo Pizarro. Así, Carlos V se presentaba como el indiscutible emperador del Viejo y del Nuevo Mundo. En Augsburgo, en 1551, se firman unos acuerdos mediante los cuales se crea un compromiso por el cual a Carlos V le sucedería su hermano Fernando, que era lo ya establecido, pues Fernando era rey de romanos desde 1531. Pero tras Fernando, el cetro imperial volvería a España, quedando Maximiliano de Viena relegado al cuarto lugar, tras Felipe II. Pero era un acuerdo forzado, y en 1552 estalló la conjura. Mauricio de Sajonia, el antiguo soldado fiel a Carlos V y uno de los jefes más notables del ejército imperial, se sublevaba y se abalanzaba sobre Innsbruck, la sede de Carlos V, para coger prisionero al emperador, quien solo pudo escapar mediante una fuga precipitada por los Alpes nevados. Y aquel mismo año, Enrique II invadía la frontera alemana y se apoderaba de algunas ciudades. Un Carlos V enfermo y ya envejecido, incapaz ya de ser el rey soldado que tantas victorias había conseguido, pudo repeler a duras penas los ataques de Enrique II. Sin embargo, el ascenso al trono de Inglaterra de María Tudor le da un respiro. La diplomacia carolina se empleó a fondo y consiguió un éxito: la boda de Felipe II, su hijo, con la nueva reina de Inglaterra en 1554, asegurándose así un poderoso aliado. Al año siguiente muere la olvidada cautiva de Tordesillas, la reina Juana. Esto permitiría al emperador realizar un viejo proyecto, su abdicación. Liberado al fin del poder en el otoño de 1556, embarca con dirección a España y desembarca en Laredo, camino de su retiro extremeño para bien morir. Tras unos meses en Jarandilla, al fin llegaría a su palacete construido a la vera del monasterio Jerónimo de Yuste, en la provincia española de Cáceres, en febrero de 1557. Allí encontraría a medias la paz que anhelaba, porque Felipe II, su hijo, seguía pidiendo su consejo y su intervención. En el verano de 1558, unas fiebres palúdicas le atacaron fuertemente, y el 21 de septiembre de 1558, Carlos V dejaba de existir. Así hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por ver el video que con tanto cariño hemos realizado para usted. Si le ha gustado, no olvide darle like y suscribirse si aún no lo ha hecho. Chao, nos vemos.